Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial. En este día, martes 21 de agosto, hoy la palabra de Dios nuevamente viene a nuestra vida para ayudarnos a vivir el misterio del amor, para ayudarnos a vivir la entrega definitiva, plena y radical a Jesucristo el Señor. Hoy en la iglesia celebramos la memoria de San Pío X, Papa. Celebramos a este Papa que entregó también su vida para dar testimonio de la palabra de Dios, para dirigir la nave de la iglesia y para llevar a cabo el ministerio que Pedro tuvo en el primer inicio de la iglesia. Y también de esta manera él quiso seguir administrando la iglesia para que Jesucristo el Señor sea conocido por medio de la evangelización. Hoy el Evangelio continúa el texto de ayer, que es la tristeza que el joven rico sintió cuando Jesús lo invitó a despojarse de todos sus bienes materiales, de todas sus propiedades, a venderlas y a darla a los pobres. Y Jesús dice: qué difícil, que es la segunda parte, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil, se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos de una vez se preocupan y quedan asombrados y exclaman: Señor, pero entonces ¿quién puede salvarse de esta manera? Porque de todas formas todos necesitamos tener recursos para esta vida, para este mundo, para negociar, para intercambiar, para vivir bien, para vivir cómodamente. Pero a veces le damos una mala interpretación a este texto y pensamos que es la pobreza, aquello que nos lleva a vivir en la miseria, lo que nos garantiza el reino de los cielos. Y no, es más bien la buena administración. Cuando nosotros vivimos de manera plena y radical la palabra de Dios y tenemos muchos bienes y los sabemos administrar, pues está bien que nosotros tengamos y vivamos bien, vivamos bueno, pero también que seamos solidarios con aquellos que están necesitados. El problema de las riquezas es cuando nosotros idolatramos el dinero y se nos convierte a nosotros como en lo más importante y nos olvidamos de los demás. En cambio, cuando yo tengo dinero, cuando tengo recursos, ofrezco oportunidades al que está a mi lado. Ofrezco que la otra persona también tenga una vida digna. Si soy patrón, si soy jefe, si soy dueño de una empresa, el trato con los empleados de manera justa, de manera digna, pues es lo que lleva a que esos bienes cada día vayan prosperando, se vayan multiplicando, para que vayamos recibiendo esa bendición en los trabajos, en las labores, en las empresas y en todo lo que tengamos. En eso consiste anunciar el reino de los cielos, y eso es lo que Jesús dice. No las riquezas son las que nos van a apartar de Dios, sino la mala administración de esas riquezas. Es decir, que cuando uno mal administra, lleva mal esa administración de lo público, de lo bueno, de lo material, pues es lo que nos va apartando del amor de Dios, porque en muchas ocasiones vivimos solamente a rienda suelta,
lo que nuestros caprichos, nuestros deseos y gustos nos piden, pero olvidamos aquella parte de tenderle la mano al hermano. Y por eso Jesús nos invita, nos dice, hay que irnos soltando, hay que irnos cada día desprendiendo de lo que es terreno, de lo meramente humano. Y es la segunda parte que tiene este evangelio el día de hoy, porque los discípulos le preguntan, bueno, Señor, nosotros lo dejamos todo. Y en realidad no dejaron mucho, porque los discípulos tenían unas 3 redes, tenían una barca y pues sí, eran pescadores. Sin embargo, ellos dejaron eso que tenían, es decir, se desprendieron y fueron detrás de Jesús para anunciar el reino de los cielos. Y viene la promesa de Jesús, les aseguro, que el que deje padre, madre, hermanos, esposa, hijos, que deje todo para ir a anunciar el reino de los cielos, recibirá el premio y se sentará a la derecha del Hijo del Hombre y tendrá cada uno su trono, los 12 tronos como habla Jesús, para que gobierne las 12 tribus de Israel. Es decir, que le dará la herencia de la vida eterna, de la salvación. Pero Jesús habla especialmente de no poner el amor humano, el amor a las riquezas por encima del amor a Dios. Lo primero y lo central debe ser el amor a Dios. Cuando tú vives en tu familia y tienes a Dios en primer lugar, lo anuncias, lo vives, lo predicas en tu casa, a tus hijos, a tu familia, pues estás cumpliendo con lo que el Señor pide en este evangelio. Deja tú lo que crees que debe ser primero y entra primero a Dios en tu corazón, en tu casa, en tu familia, y entonces sí, empezarás a recibir la grandeza de la bendición de Dios. Ojalá que podamos entender el texto bíblico que hoy la palabra nos invita, que nos ayude también a nosotros a vivirlo de manera plena, para heredar el reino de los cielos. Todo aquel que deja padre, madre, hermanos, esposa, hijos, ese heredará la vida eterna, ese tendrá un puesto en el reino de los cielos. Ojalá que nosotros primero pongamos el amor a Dios y así como amamos a Dios, pues que también amemos a los que están a nuestro lado, a nuestros hermanos, empezando por los de la casa, por los de la familia y que demos lo mejor de nosotros mismos. Dios nos bendiga. Dios bendiga a aquellas personas que son justas, que generan empleos, pero que también generan oportunidades para sus empleados, los ayudan a formar, a salir adelante y no los dejan desprotegidos, sino que le dan lo que en justicia les corresponde a cada uno de ellos. Oramos por ellos, oramos por los trabajadores y oramos por todos aquellos que nos piden oración, por los que cumplen años, por nuestros hermanos enfermos, por los encarcelados, reciban una bendición especial. Y Dios nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.